Jonathan, ¿qué nos tienes que contar con respecto al sector bananero? Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Saludos con todos. Muchas gracias, Marlon, por la invitación. En este caso, sí, la semana pasada recordaremos que el formulario recién salió publicado bastante tarde, salió el día miércoles por la noche y ya el día viernes tocaba presentar las declaraciones de impuesto a la renta de todos los contribuyentes especiales. Entre estos contribuyentes especiales habían muchas empresas del sector bananero. ¿Qué novedad o qué problema surgió al momento de comenzar a hacer los formularios? Bueno, lo primero que se pudo observar con la apertura de estos nuevos casilleros era que por lo menos para el caso de los exportadores había un error en una parametrización, un error de conceptos por parte del Servicio de Rentas Internas de la Administración Tributaria, porque estaba tomando como valor mínimo de impuesto a la renta para el sector exportador puntualmente una tarifa de un 1%, cuando eso no es lo que la norma indica. Nosotros hemos ya compartido en otras transmisiones con los bananeros y hemos visto cuáles son las tarifas para el sector productivo, la parte que producen los productores bananeros, y cuáles son las tarifas para el sector exportador. A partir del año 2020 existe una modificación y puntualmente para el sector exportador bananero ya no se aplicaba un impuesto en función al número de cajas que se produzcan, ¿verdad? Sino que era en base a las cajas que yo exportaba, donde podía restar el costo de la fruta, cuánto yo pagué por esa fruta destinada para la exportación. De esta operación que yo debía realizar entre mis costos eh, asociados o la fruta asociada y el precio de venta de exportación, yo establecía un margen, una base imponible, la cual aplicaba una tarifa para todos los casos de exportación, sea producción propia de terceros o una relacionada o no. Yo aplicaba una tarifa de exportación directamente del 3%, pero no necesariamente cuando uno hacía la relación del precio o de los precios oficiales que rigen para el sector bananero, ¿verdad? Y establecía el margen, por ejemplo, un precio de compra de 6,40 y un precio de venta tal vez de 8 dólares 20, me generaba un margen más o menos de $1.80 de pronto, y el 3% de eso más o menos me estaba dando cerca de 6 centavos, lo cual era mucho menor a 8 dólares 20, a 8 dólares 40 que yo establecía como precio FOB, trabajando estrictamente con precios oficiales. Luego de esto yo puedo tener precios más arriba del oficial sin ningún problema. Pero yéndonos con la base por ningún lugar hacía que la relación del impuesto único que el sector exportador estaba pagando en función a los ingresos por exportación, me diera al menos una tarifa de un 1%, y la norma tampoco contemplaba un escenario en el que el impuesto mínimo para el sector exportador debía ser un 1%. Sin embargo, la parametrización que se había efectuado y que estuvo hasta el día martes aproximadamente, o día miércoles, esa parametrización seguía manejando o estaba configurada para que registre un 1% mínimo. Y esto generó muchos problemas para los exportadores de banano, sobre todo los contribuyentes especiales que el día viernes mismo, mientras subían la declaración, estaban evaluando la mejor manera de poder dar cumplimiento con el formulario, porque más allá de que exista un error en la parametrización, en el diseño, ¿verdad? Yo contribuyente tenía la obligación de poder reportar y poder declarar mi información dentro del plazo establecido a fin de poder evitar una eventual multa, ¿verdad? Por un retraso en la presentación, aparte de cualquier interés por mora que se pueda generar también sobre algún valor a pagar o cualquier penalidad. Entonces el sector bananero tuvo que ingeniárselas de alguna manera para tratar de solucionar este problema propio de la administración tributaria, y cuáles fueron las alternativas de lo que se estuvo revisando, por lo menos las más comunes dentro, y que incluso yo lo estuve sugiriendo, sobre todo una de ellas, era que si usted ha pagado de impuesto único, por ejemplo, $10,000, ¿verdad? Para que yo haya pagado $10,000,
debí tener ventas más o menos de $1.000.000 mínimo ese 1%. Pero tal vez yo no vendí $1.000.000, yo vendí $1.500.000, ¿ok? Su tarifa, esos $10.000 para el millón, era menos del 1%, que era lo que yo les indicaba en este caso a los bananeros, a los exportadores, que respeten la tarifa de impuesto pagado, de impuesto único, pero que por regla de tres lleven esos $10.000 a cuánto hubiese sido la base de ingresos si es que yo lo quisiera asociar a ese 1%. Y asimismo hacer una distribución, una nueva distribución en la parte de costos y gastos para que pueda tener esa relación, para que no vaya a generarle impuestos por pagar que tal vez no corresponden realmente, porque no tiene otro tipo de ingresos usted, ¿verdad? O tal vez no le haga pagar más de lo que ya debía de pagar por sus otros ingresos gravables de impuesto a la renta. Entonces, esta asociación o esta relación debía ser tanto para la parte de los ingresos como para la parte de los costos y gastos deducibles de banano que yo incluyo dentro de mi formulario. ¿Ok? Otra de las alternativas era, ok, si yo tengo de ingresos 1,500,000, le calculo el 1% y ese valor es el que declaro en el formulario de impuesto a la renta, a pesar de que ese valor pagado sea superior a lo que, o ese valor calculado, perdón, sea superior a aquello que yo realmente pagué. Entonces yo iba a tener sí o sí dos problemas dentro de mi presentación, por lo menos hasta como estuvo la versión que salió el día miércoles en la tarde de la semana anterior y que estuvo vigente hasta el día martes en la noche o miércoles en la mañana de esta semana, ¿verdad? Entonces habían dos alternativas, ambas erróneas para el sector exportador bananero, que por un lado usted podía respetar el impuesto único pagado durante el año 2020, pero disminuir sus ingresos sujetos a impuesto a la renta único y por ende disminuir sus costos y gastos de impuesto a la renta único, o caso contrario, respetar la base de ingresos y gastos de impuesto a la renta único, que usted ya los había identificado correctamente en su contabilidad, ¿verdad? Pero mover o jugar, por decirlo de una forma, con el valor del impuesto único, a pesar de que eso le genere un error o una mala presentación porque estaba poniendo más impuesto que el que realmente usted ha pagado, ¿verdad? Entonces, habían esas dos alternativas, eran esos dos escenarios que se estaban manejando. Luego otros contribuyentes consideraron tal vez no declarar la información de los ingresos, no jugar un poco con su impuesto a la renta, no declarar la parte de exportación de banano, pero esos eran errores un poco más grandes, por llamarlo de una forma. Por lo menos usted debía de incluir su información de ingresos de banano para que la sustitutiva puntualmente se refiera a aquello que el SRI había configurado mal en el formulario, porque ahora, después de la actualización del formulario, ya el día miércoles en la mañana ya estuvo actualizado el formulario de impuesto a la renta, ya no hace la validación. Si usted va a subir o si usted subió desde ayer y durante el mes, hasta que llegue tal vez a su noveno dígito del RUF con el número 0 dentro de los plazos dentro de los plazos normales de presentación o adecuados, ¿verdad? Si usted ya lo sube ahora y su impuesto causado o el impuesto único es menor al 1% de sus ingresos sujetos a impuesto a la renta único, ya no va a tener ese problema de validación. Sin embargo, era un problema que se estaba volviendo bastante común. Voy a compartir pantalla un poco primero de las capturas del problema como tal. Ahora, es importante que usted, ahora que ya el formulario está actualizado, es importante que usted pueda hacer, en este caso, una nueva declaración, una sustitutiva sobre su declaración de impuesto a la renta para que corrija, para que presente correctamente su información, ya que seguramente usted hizo algo o disminuyó ingresos o aumentó su impuesto a la renta único real, ¿verdad? O hizo alguna otra estrategia para que el formulario le permita pasar o avanzar, ¿ok?
y en base a eso poder hacer una correcta presentación del formulario. Ahora ya es tiempo de hacer una actualización. Los contribuyentes que han declarado entre el día de ayer y hoy ya han podido hacer una presentación mucho más adecuada. De hecho, ya no deberían de tener ahora problemas con su presentación, con su declaración de impuesto a la renta. Esta situación solamente se estaba presentando para el sector exportador. El sector productor, que tenía una validación también que su tarifa no podía ser menos del 1%, eso es correcto. Recordemos que dentro de las tarifas del sector exportador, la tabla que me menciona el artículo 13.1, me incluye tarifas que van desde el 1 hasta el 2%, y en caso de que yo sea beneficiario del certificado de buenas prácticas agrícolas, mi tarifa mínima es del 1%. La validación en ese caso es correctísima, no así en el caso de los exportadores de banano, cuya asociación no era la más adecuada y tenía que, como les comentaba, hacer algunas situaciones para poder presentar esta información. ¿Ok? Voy a compartir ahora la pantalla. Okay. Acá tenemos los casilleros que corresponden o que debe de usted tener en cuenta. Ahora vamos a ver también un poco el llenado, pero aquí ya tenemos definidos los casilleros que se han ubicado, que se han establecido específicamente para el sector bananero, ¿verdad? Nosotros, hasta la versión anterior que estuvo vigente o estuvo colgada en la página del SRI, hasta el día martes o miércoles durante parte del día de la semana anterior, no teníamos aperturados los casilleros específicos para los diferentes regímenes de impuesto a la renta único que existen, que están vigentes actualmente, y tampoco el de microempresa. Teníamos un solo casillero, en este caso el 812, el 813 que estamos viendo ahora en pantalla. Voy a hacer un poco más grande. Estos casilleros solamente me decían que yo ubique los ingresos sujetos a impuesto a la renta único, cualquiera que estos fuesen, banano, agropecuario, palma en años anteriores, la utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital, y ahí también debía de incluir la información de las microempresas, tanto los ingresos como los costos y gastos del régimen de microempresas. Ahora el Servicio de Rentas Internas, con la actualización que se hizo del formulario, amplío estas categorías y yo ya tengo un grupo, un área específica para la parte de lo que corresponde a banano. Luego tengo otro sector para la parte de agropecuario, otras categorías, otros rubros para la parte de enajenación de derechos representativos de capital, ¿verdad? Y también tengo dos casilleros al final que están un poco perdidos. En la práctica he tenido muchas consultas también donde se excluyen o donde se ubican los ingresos y los costos y gastos de microempresa para no tener que volver a pagar impuesto a la renta. Esos están al final de esta categoría. Todo esto está dentro de la sección en la conciliación tributaria de diferencias permanentes. Es importante que usted abra la sección y va a encontrar todos estos formularios, todos estos nuevos casilleros, perdón, y en estos usted tiene que leer detenidamente para utilizar correctamente sus casilleros, los casilleros que usted le aplica. Por ejemplo, si revisamos, si nosotros revisamos, tenemos casilleros específicos para todo lo que tiene que ver con la producción y venta local de banano, y también para la exportación de banano. Tenemos el casillero 1100 y 1101 para los ingresos obtenidos por banano. Pero ahora no es un solo casillero, ahora tengo un casillero para la producción y otro casillero específico para la exportación. Y asimismo tengo mis costos y gastos asociados a la generación de estos ingresos, por un lado,
los que son específicamente para la producción y por otro lado aquellos que se van a destinar o que han sido utilizados para la generación de un ingreso de exportación de banano. ¿Ok? Entonces, yo debo de revisar, estos son los casilleros para este caso dentro del sector bananero que usted deberá de utilizar. Si usted es una sociedad productora de banano que produce y vende localmente, va a utilizar los casilleros 1100 para ubicar los ingresos obtenidos y 1102 para ubicar sus costos y gastos asociados o relacionados para la generación de ese ingreso. ¿Ok? Y en el caso del exportador, si usted es un exportador, va a poner sus ingresos en el 1101 y los costos y gastos asociados para la generación de ese ingreso, sujeto a impuesto a la renta único, irán en el casillero 1103. ¿Ok? En esta parte de los exportadores, casilleros 1101 ingresos, 1103 costos y gastos, no importa si usted es una asociación que exporta banano, si usted exporta relacionadas, si usted exporta producción de terceros o si usted exporta producción propia. Cualquiera de las categorías de exportación que usted pueda tener, cualquier característica, cualquier particularidad, que sea producción propia, que es una asociación, que es a relacionados o a terceros en el exterior, cualquiera de esas categorías, todas entran como ingresos dentro del casillero 1101 y sus costos los ubicará dentro del 1103. ¿Ok? Aquí hay que hacer una acotación recordando lo que dice la norma tributaria. Yo debo de considerar en este caso los ingresos por la parte de banano que exporto, específicamente los FOB. Si yo tengo, por ejemplo, una factura de exportación bajo un término de negociación CIF, donde su FOB de pronto es $9 y los costos de flete, de seguro son $6, el total me da 15, ¿verdad? Mi ingreso sujeto a impuesto a la renta único solamente son los $9, que es el FOB. Los $6 de flete, de seguro, cualquier término de negociación que no sea FOB que usted tenga, que genere o que involucre otros costos adicionales, esos no están dentro del alcance del impuesto a la renta único. Eso usted lo considera para el impuesto a la renta de régimen general, descontando los costos y gastos asociados a esos ingresos que usted vaya a tener. Solamente usted va a ubicar en este casillero 1101 lo que corresponde al FOB, ¿ok? No importa si usted es una asociación, si exporta relacionados, si es producción propia de terceros, como les estaba indicando, usted solamente va a considerar el precio FOB de su negociación, de su factura. Si usted no lo conoce, como hemos conversado en otras ocasiones, debería de solicitarle al área comercial, revisar con el área comercial encargada de la exportación como tal, cuál es el término de negociación de esa exportación, identificar el FOB porque ese es el que estuvo sujeto a impuesto a la renta único. De hecho, usted ya debería de tenerlo a la mano, lo debería tener bastante identificado porque es la misma base que usted debió utilizar de enero a diciembre cada mes que estuvo liquidando su impuesto a la renta único. Si usted en enero tenía una exportación, negociación CIF, usted solamente iba a considerar el FOB y a ese FOB es el que le restaba el costo de la fruta. Todo lo que corresponda a seguro, a flete, cualquier rubro adicional, eso pasaba a ser régimen general de impuesto a la renta, no se incluía dentro de la base imponible para la tarifa del 3% y se lo llevaba hasta el final del año, ¿ok? En la contabilidad yo lo controlaba hasta el final del año, junto con sus costos y gastos asociados, para, en este caso, pagar un impuesto a la renta de un régimen general sobre esta parte, ¿ok? Entonces, si usted hizo esa asociación correctamente de enero a diciembre, usted ya sabe, usted ya tiene identificada cuál es su base imponible de ingresos, no así de costos y gastos sujetos al impuesto a la renta único, porque para efectos del impuesto único de exportación, yo solamente tomo el costo de la fruta. Sin embargo, lo que yo voy a ubicar en el casillero 1103 no solamente es el costo de la fruta como tal, que si bien es cierto, va a ser
el rubro más importante, el que aporte más a la composición de este costo asociado al impuesto a la renta único, pero también debo de recordar el resto de costos que yo como exportador tengo, ¿verdad? Que forman parte de la producción, de la elaboración o de el tener las cajas de banano listos para la exportación. Voy a tener costos de pronto en las fincas, ¿verdad? Todo lo que es material de empaque, transporte, voy a tener tal vez costos de la parte administrativa, de la parte de producción a nivel de sueldos, beneficios sociales, voy a tener costos o gastos del rubro específico de la logística como tal, que involucra el traslado desde haciendas o desde fincas hasta el puerto, y voy a tener costos directamente asociados a la parte portuaria, el tema de despacho de contenedores, conexión, almacenaje, rubro adicional que yo pueda tener de costos de exportación, todos esos forman parte de mis costos asociados a la generación del impuesto a la renta único. Entonces, un poco recapitulando, si usted ya hizo correctamente sus cálculos de enero a diciembre para la liquidación del 3% del impuesto a la renta único, esa base que usted consideró de ingresos, que debió ser solamente FOB, es exactamente la misma base sumado los 12 meses que usted va a tener que considerar como ingresos asociados o sujetos a un impuesto a la renta único, ¿verdad? Porque si usted omitió alguno de sus ingresos en alguno de los meses, por ejemplo, en marzo solamente declaró una base de 3 millones cuando realmente tenía 4 millones, ese $1.000.000 no es que lo va a incluir solamente en la declaración anual de impuesto a la renta cuando debió pagar impuesto a la renta único. Usted tiene que en el mes que le correspondía hacer la sustitutiva, revisar y liquidar correctamente su impuesto a la renta único. ¿Por qué? Porque es una obligación, en el caso del impuesto a la renta único, es una obligación mensual que nace y muere dentro de cada mes. Del 1 al 31, al 30, al 28 de ese mes, yo he generado N número de ingresos por los cuales yo, descontando el costo de la fruta asociada, pagaré el 3%. Entonces, si yo no lo declaré en marzo, que era el mes donde correspondía, no debería de incluirlo directamente en la declaración del impuesto a la renta anual. Yo debo de irme al origen, corregir en marzo donde debía ser correctamente y eso llevarlo a la declaración del impuesto a la renta anual, ¿verdad? Porque es una obligación que nace mes a mes, nace y muere cada mes, en cada periodo de producción, ¿ok? Entonces, yo tengo ahí cómo identificar mi base imponible o yo tengo cómo identificar, mejor dicho, los ingresos sujetos a un impuesto a la renta única, en este caso, para el sector exportador bananero. Pero mis costos y gastos no voy a tomar, nuevamente les repito, no voy a tomar exactamente el costo de la fruta, porque el costo de la fruta eh, necesita o tiene más costos y gastos que se han visto involucrados dentro del proceso de comercialización como tal para que yo pueda hacer esa exportación. Entonces ahí voy a considerar todos los demás rubros, fruta más todos los demás rubros de comercialización, de logística, de traslado, de exportación como tal, todos esos rubros, y eso es lo que yo voy a colocar en mi casillero 1103, todos los costos y gastos que se asocien directamente a la exportación de banano. ¿Ok? Entonces, es importante que usted tenga esta clara identificación para que primero comience desde su plan de cuentas a hacer una correcta distribución de qué corresponde cada uno de esos rubros, a qué corresponde cada uno de esos desembolsos que usted ha hecho durante el año. Y sobre todo, si es que tiene ingresos que no solamente son de banano, tiene otro tipo de ingresos, poder asociar también cada uno de ellos para una correcta aplicación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vemos la parte de lo que yo necesito incluir como costos y gastos sujetos al impuesto a la renta único. Veamos un pequeño resumen.
ya anteriormente lo han visto algunas personas, ¿verdad? Veamos un pequeño resumen de lo que corresponde o de lo que yo debo tener en cuenta. Lo mismo que ya vimos en el formulario a nivel de casilleros, aquí está graficado. Si yo solamente tengo ingresos sujetos al impuesto a la renta único, tanto producción como exportación, el 100% de los ingresos va a tener ese tipo de tratamiento, ¿ok? Pero si yo tengo, aparte de estos ingresos, otros adicionales, yo debo de revisar a qué corresponden esos otros ingresos, qué costos y gastos tienen, y en base a eso hacer la liquidación correcta del impuesto a la renta. Por ejemplo, estos otros ingresos yo no los voy a incluir dentro de los casilleros que me excluyen los ingresos generados o los ingresos incluidos para la generación de un impuesto a la renta único. Esto lo voy a manejar como parte del impuesto a la renta que le corresponda a cada uno. Agropecuario, si es que yo aplico aparte ingresos por el régimen de agropecuario, el régimen general como tal, una enajenación de derechos representativos de capital, si es que he tenido una utilidad y pagué un impuesto a la renta único sobre esto, y también en caso de que de pronto los productores estén catalogados como microempresarios y aparte tienen ingresos sujetos al impuesto a la renta único por producción y venta local de banano, yo ya seguramente pagué mi formulario 125, parte de un impuesto a la renta, que fue por los ingresos de microempresa, y ahora tengo que liquidar, en el caso del productor, acuérdense que lo liquida anualmente. Aquí lo podemos ver, el productor y la asociación va a liquidar anualmente su impuesto a la renta, el exportador sí lo hizo mensualmente. La asociación que venda localmente, ojo, si la asociación exporta, la asociación también entra a esta categoría de exportador y liquida mensualmente su impuesto a la renta, ¿ok? Entonces, yo debo de tener en cuenta esto al momento de hacer mi análisis a nivel de mis ingresos para poder hacer una correcta segregación, distribución y un correcto llenado de los casilleros. ¿Ok? Repasando un poco rápido, en el caso del productor bananero, ¿qué va a tener que tener en cuenta ahora? ¿Ok? Esta sociedad, ahora que estamos viendo el formulario de impuesto a la renta de sociedades, al momento de que va a liquidar su impuesto a la renta como productor, usted va a tener que tener en cuenta el total de cajas que usted ha vendido durante el año y sobre ese total de cajas tendrá que analizar si es que tiene fruta con certificado de buenas prácticas agrícolas y si tiene fruta sin certificado de buenas prácticas agrícolas. ¿Ok? Sobre esto, usted le va a dar el tratamiento tributario que le corresponde a cada tipo de producción, sustentada o no con certificado. La fruta con certificado, directamente el valor de la factura por el 1%, la fruta sin certificado aplica la tabla progresiva que va del 1 al 2%, utilizando un cálculo semanal de la semana 1 hasta la semana 52 veces repetido el cálculo, o haciendo el promedio semanal proyectado, que es un método alternativo que contempla el reglamento. ¿Ok? En este caso, los productores tienen que hacer este análisis en este momento que van a declarar su impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ellos durante todo el año 2020 no hicieron una liquidación y pago de impuesto a la renta. ¿Ok? Simplemente recibieron retenciones que ahora son un crédito tributario que durante el año debió ser cargado una cuenta de activo por crédito tributario, en este caso por los ingresos sujetos a impuesto a la renta único, y usted ahora tiene que hacer su liquidación de los impuestos según cómo usted lo ha generado, según si tiene certificado o no de buenas prácticas, cuántas cajas ha vendido por semana, eh, y sobre eso usted va a determinar su impuesto causado, y a este impuesto causado le restará las retenciones que para usted son crédito tributario, y con eso establece su impuesto a pagar, si es que tiene o no tiene que pagarle al servicio de rentas internas. ¿Qué pasa si en este cálculo usted revisa este mapa, ¿verdad? Esta ayuda, la aplica correctamente y su impuesto causado es menor a las retenciones por diferentes motivos, ¿verdad? Por cualquier motivo que pudiera existir, las retenciones que usted le hicieron fueron superiores a su impuesto a la renta causado. Lo que usted va a tener como crédito tributario, que se va a reflejar dentro del formulario 101 de manera informativa, ese crédito tributario solamente tiene
una alternativa para poder ser recuperado, que es vía reclamo. Usted no puede ese crédito tributario aplicárselo al impuesto a la renta que ese mismo año o en años posteriores usted genere por otro tipo de ingresos, ¿ok? Las retenciones recibidas por Banano solamente se utilizan para liquidar el impuesto a la renta único de Banano, y si es que no las llego a compensar todo ese impuesto causado, si me queda un crédito tributario, yo no lo puedo recuperar. Yo no lo puedo recuperar vía aplicación directa sobre otro impuesto causado. La única forma de recuperarlo es haciendo el reclamo directamente al servicio de rentas internas. Eso tenga mucho ojo. Puede ser que usted tenga dos tipos de ingresos, qué sé yo, por venta de insumos agrícolas, de prestación de servicios, y eso le genera un impuesto causado de $1.000, por ejemplo, de un régimen general, ¿verdad? Y aparte usted por Banano tuvo un impuesto causado de $1.200, retenciones recibidas de $2.000, ¿ok? Por Banano entonces, 1.200 de impuesto causado, $2.000 retenciones recibidas, el crédito tributario que se le genera son 800, ¿ok? Pero por el régimen general tenía un impuesto a pagar de $1.000, un impuesto causado de $1.000, tal vez sin retenciones. Usted va a tener que pagar los $1.000 del régimen general y aparte dejar reflejado en su formulario los 800 de crédito tributario para que luego haga el reclamo o el trámite de solicitud de devolución. No es que puede coger y netear ese crédito tributario del régimen de Banano, ¿verdad? Con el impuesto causado del régimen general y pagar simplemente los $200. Usted va a tener que pagar ahora los 200 y luego recuperar sus $800 que se le generaron, perdón, pagar los $1.000 ahora y luego recuperar su crédito tributario si es que usted realiza el trámite de los $800, ¿ok? Entonces eso es importante que usted, productor, lo tenga en cuenta. No puede utilizar un crédito tributario que que no sea de Banano. Y por ejemplo, si usted en la declaración del año anterior le quedó en el 2019, le quedó como productor un crédito tributario por la misma forma, por las retenciones, $200, por ejemplo, esos no los puede traer como crédito tributario en la declaración del año 2020, crédito tributario de años anteriores. No, porque usted solo puede recuperar su crédito tributario del año vía reclamo y ya muere dentro de ese ejercicio fiscal. Yo no lo puedo arrastrar de un periodo a otro, ni lo puedo aplicar en otros regímenes tributarios que generen renta, en este caso para el contribuyente, solamente vía reclamo. Por ejemplo, aquí un poco analizando la situación de los microempresarios, los que están dentro del régimen de microempresas, ellos sí pueden usar ese crédito tributario para otras actividades que generen renta, que no sean de Banano, ¿ok? Para otras actividades que generen renta, y aparte los créditos tributarios de otras actividades que generen renta, también los pueden aplicar para el régimen de microempresas. En el caso de Banano, no. Nace y muere solamente como Banano y dentro de un mismo ejercicio económico. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo importante. Veo un comentario. Sí, de parte Sí. del señor Luis Agurto. ¿Qué tal? Saludos. Sí. Nos indica, en teoría, el impuesto causado debería ser igual al crédito tributario, si todo se hizo bien en el año. Y también te consulta si debe quedar como crédito tributario. Ya, perfecto. Es una muy buena pregunta y aquí hay que analizar mucho si yo soy un productor o soy exportador el que estoy analizando. Ahora estamos viendo el caso del productor, ¿no? Para el caso del productor, yo tengo que generar mi impuesto causado. Haga de cuenta que usted es una sociedad de un régimen general de las que normalmente estamos habituados a tal vez declarar, ¿ok? Usted genera un ingreso, ese ingreso descuenta sus costos y gastos, establece la tarifa del impuesto a la renta y determina su impuesto causado, ¿verdad? El impuesto que usted generó producto de la operación dentro de un ejercicio fiscal. A ese valor usted le resta las retenciones que tenga, que le han sido efectuadas, porque son crédito tributario para el pago de ese impuesto, ¿ok?
Entonces, ahí tenemos un concepto de impuesto causado, el crédito tributario, y la diferencia de los dos, si es a favor de rentas, establecerá un impuesto a pagar, si es a favor del contribuyente, establecerá un crédito tributario. Eso, régimen general, lo mismo aplica para microempresas. Ahora, viene una particularidad que de pronto lo analizamos tanto para el sector de impuesto único de banano y el sector de impuesto único agropecuario. Comenzando con agropecuario, si usted, productor agropecuario, ha vendido menos de $20,000, su impuesto a pagar será cero o su impuesto causado será cero, y las retenciones recibidas las puede solicitar como reclamo, como crédito tributario, ¿verdad? Y si usted vendió más de $20,000, sí genera un impuesto causado, ¿ok? Y si es que usted generó un impuesto causado de 5,000, pero las retenciones recibidas fueron de 6,000, en ese caso del régimen agropecuario, sí se establece, sí lo define la ley y el reglamento, que las retenciones recibidas serán automáticamente el impuesto causado o el impuesto a la renta de ese año de esa actividad de agropecuario. ¿Ok? ¿Qué pasa con el de banano? Eso es solamente para agropecuario. Solo en agropecuario las retenciones recibidas, si son mayores al impuesto causado, el mínimo de impuesto a la renta que usted tendrá son las retenciones. Pero en el caso de banano, las retenciones que yo recibo por la producción y venta local, para mí son crédito tributario, liquido mi impuesto a la renta, genero mi impuesto causado, como lo vemos en este cuadro, genero mi impuesto causado, resto las retenciones, y aquí sí me establece la norma dentro del artículo 27 de la ley y en el reglamento el artículo 13.1. Aquí sí me establece que si yo tengo un crédito tributario, ¿verdad? Dentro de ese ejercicio económico, yo lo puedo solicitar vía devolución directamente o vía reclamo al servicio de rentas internas. Entonces, si usted tiene un crédito tributario, de pronto habría que analizar también para hacer el reclamo el monto. Sin embargo, no se establece que es un monto mínimo para recuperar. Pero si usted generó un impuesto causado de 100 y las retenciones recibidas fueron de 150, usted tiene todo el derecho de solicitar la devolución de esos $50. Esto lo encontramos artículo 27 de la ley, artículo 13.1 del reglamento. Es decir, en banano exclusivamente, en agropecuario no, en banano exclusivamente, ese crédito tributario que se me genera, yo lo debo de dejar claramente identificado dentro de mi formulario de impuesto a la renta para poder hacer el reclamo de devolución. ¿Qué pasa si usted dice, bueno, son $50, son $200, pero de pronto más es el trámite de solicitar la devolución que lo que yo realmente me voy a beneficiar con esos $200? Y algo que comúnmente se escucha, bueno, es que si yo le voy a solicitar algo al SRI, abro la puerta de que él me vaya a hacer algún requerimiento de información, me revise, etcétera, y prefieren no recuperar ese valor y directamente decir, bueno, son $200, los prefiero perder, son $300, los prefiero perder antes que hacer un reclamo o exponerme ante la autoridad tributaria. Si usted, si usted tiene esa política o ese criterio, ahí sí, si es que sus retenciones fueron mayores, para que no se arrastre un crédito tributario, porque no lo va a reclamar, no es cuenta por cobrar porque usted tiene la intención de no recuperarlo, yo le diría que ponga como impuesto causado exactamente el mismo de las retenciones, pero no porque la norma lo diga, sino porque usted no quiere luego hacer un trámite de solicitud de devolución. Dentro de lo que la norma define, yo puedo recuperar ese crédito tributario vía reclamo, vía solicitud de devolución, posteriormente al servicio de rentas internas. Ok. En el caso de las asociaciones, bueno, en el caso de los exportadores, perdón, los exportadores también van a tener que analizar este análisis o este cálculo lo hacen de manera mensual. El productor revisa de forma anual su liquidación a partir del año 2020. El exportador lo va a analizar de forma mensual. Todos los meses hace este análisis, identifica qué es producción propia, qué es producción de terceros, lo exportado, determina el impuesto por producción propia si es que tiene producción propia que exporta y determina el impuesto de la exportación si es que tiene
exportación, ya sea de producción propia o de terceros. Lo totaliza, identifica cuál es la base imponible y paga el impuesto como productor y como exportador en el caso de la producción que está destinada a una comercialización en el exterior, a una exportación de banano. Entonces, este cálculo también lo realiza de forma mensual, perdón, y en esta parte de acá, donde yo tengo el precio FOB, estos FOB van a ser los ingresos que yo voy a considerar como ingresos sujetos a impuesto a la renta único en mi formulario de impuesto a la renta, ¿ok? Estos son los rubros que les comentaba que sí los van a trasladar ustedes, en este caso como exportadores, al casillero 1101, que son los ingresos sujetos a impuesto a la renta único. Pero los costos, que en este caso yo tengo un costo de fruta cuando exporto, que lo descuento para la base imponible del pago del impuesto a la renta único, este valor de aquí no es el costo que yo voy a colocar en el 1103, sino que es esto más todos los costos adicionales que yo tenga dentro de mi producto, dentro de mi contabilidad, que están asociados directamente a la exportación de banano. ¿Ok? Y en el caso de las asociaciones, bueno, tienen que identificar claramente a qué corresponden los ingresos que están obteniendo. Si es que sus ingresos son exentos de impuesto a la renta, si les aplica por las exportaciones pagar el impuesto a la renta único del 3%, ¿verdad? Sobre la fruta que están exportando, o si es que les aplica un impuesto a la renta de un régimen general o impuesto a la renta único de banano por la venta local, en caso de que usted esté comercializando localmente su fruta. Para eso usted va a tener que hacer un análisis de cuáles son los ingresos que usted está obteniendo, de dónde está obteniendo esos ingresos, si esos ingresos son o no son exentos. No por ser asociación, el 100% de sus ingresos están exentos del pago del impuesto a la renta. Hay que hacer una revisión de la norma tributaria e identificar si es que aplica o no aplica la exoneración o la exención de esos ingresos, y sobre lo que no, tengo que entrar a evaluar si es que me aplica impuesto a la renta del régimen general, impuesto a la renta único por las ventas locales o impuesto a la renta único por las exportaciones si es que yo estoy exportando fruta. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer este análisis. Yo hago este análisis para cada tipo de contribuyente, de persona con la que yo estoy trabajando. En este caso, ustedes ahora que van a preparar sus formularios de impuesto a la renta o que ya los han preparado, también sería bueno que los revisen si es que han tributado correctamente para que tenga estas consideraciones, todo lo que hemos conversado para el productor, ¿verdad? Que lo estamos viendo ahora, todo lo que hemos conversado para el exportador también con sus casos muy particulares, para el sector exportador que está pagando mensualmente el impuesto, pero que debe de informar aquello que pagó en su declaración anual de impuesto a la renta. Y en la asociación también tener mucho ojo, tener mucho cuidado de hacer un correcto análisis de a qué corresponden los ingresos que usted está obteniendo. ¿Ok? Entonces, eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Regresando con el formulario, los casilleros que se aperturan, entonces yo debo de tener en cuenta esta información. Ya estuvimos haciendo un análisis, ya revisamos qué ingresos aplican, qué ingresos no aplican. Entonces aquí yo comienzo a llenar mi información. Acá lo tengo remarcado, donde yo voy a involucrar, donde yo voy a incluir los ingresos por venta local, por producción y por exportación, y también sus costos y gastos específicos, ¿no? Si usted aparte de banano tiene agropecuario, va a incluir su información en los casilleros específicos para agropecuario, lo mismo para enajenación de derechos representativos de capital y para microempresas, ¿no? Debe de tener muy en cuenta la correcta clasificación y distribución, primero la identificación, la clasificación y la distribución de todas las rentas que usted ha generado, para que usted sepa primero si su renta es exenta o gravable. Si es gravable de banano, de agropecuario, de derechos representativos de capital, o de microempresa, ¿no? Y según eso, usted va haciendo una correcta distribución. Recordemos, estamos viendo el formulario de impuesto a la renta de sociedades. Todas las sociedades sin excepción, incluso aquellas que son microempresas,
tienen la obligación de hacer su declaración anual de impuesto a la renta, ¿ok? No porque usted ya es microempresa y subió su 125, ya no hace su declaración anual. Tiene que hacer su declaración anual y hacer una correcta distribución también sobre esto, ¿ok? Ahora, siguiendo la conciliación tributaria, en el rubro o en los casilleros específicos de impuesto único, ¿verdad? Hay unos casilleros específicos que se han aperturado para el impuesto único. Hasta el año pasado simplemente estaba el valor de impuesto a la renta único menos el crédito tributario por impuesto a la renta único. Solamente teníamos dos líneas y ahí todos los que tengan impuesto a la renta único incluían su información. Con la nueva versión se aperturan campos específicos para cada tipo de ingreso de impuesto único que tenga. Ojo, de impuesto único. Aquí hay una duda muy frecuente, que seguramente Marlon, a ti te la habrán hecho tal vez mucho más. ¿Dónde pongo el impuesto causado o el impuesto que ya pagué de microempresa? No no hay un casillero de microempresa acá para el impuesto pagado. Sin embargo, normalmente el casillero 888 es uno informativo, pero tampoco ese casillero es un casillero que está, digamos, que surge algún cambio, solamente es de forma informativa para colocar el impuesto causado y el que le continúa para el impuesto diferido. Exactamente, el impuesto, ahí tenemos para poner el impuesto causado que viene a ser nuestro impuesto corriente. Esta liquidación, de esta forma se llama la casilla, y aquí esta es información que se despliega, liquidación del impuesto a la renta único. Si revisamos de los diferentes regímenes tributarios que tenemos actualmente vigentes, son tres los que caen dentro de la definición de impuesto a la renta único. Se podría pensar que microempresa también es un impuesto único, pero no tiene la definición o no está catalogado como impuesto único de microempresa. Es un régimen impositivo para microempresarios, ¿no? Entonces, por eso es que aquí no lo encontramos. Aquí solamente vamos a ver aquellos ingresos o aquel impuesto que yo voy a calcular por los ingresos sujetos a una de las tres figuras de impuesto a la renta único que actualmente están vigentes. En este caso tenemos el IRU sector bananero, IRU actividades agropecuarias, IRU en la utilidad por la enajenación de derechos representativos de capital, IRU impuesto a la renta único, ¿no? Entonces, dentro de la información, yo voy a tener campos específicos para la exportación y también campos específicos para el impuesto generado por la producción, ¿ok? Si usted es una sociedad productora de banano o si usted es una asociación que ha vendido localmente y ha decidido adoptar el esquema de impuesto a la renta único para las asociaciones, que es igual al 1% de las ventas locales que ha tenido de banano, si usted ha optado por ese impuesto a la renta único de asociación, que es voluntario, no es obligatorio, o si usted es un productor bananero que produce y vende su fruta localmente, ese sí es obligatorio, usted va a poner el impuesto causado aquí en el casillero 1124. Si usted generó $5,000 de impuesto único, los ubica en el casillero 1124. Todo productor va a considerar este casillero para su información, ¿ok? ¿Y dónde va a colocar las retenciones recibidas, en este caso por impuesto a la renta, por las ventas sujetas a impuesto a la renta único? Las retenciones que usted ha recibido durante el año por toda la venta local que ha efectuado y por lo cual le han hecho las retenciones de impuesto único, las va a ubicar en el casillero 1131. Retenciones en la fuente por impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero, producción y venta local, casillero 1131. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer el formulario? El casillero 1133 va a tomar el 1124 menos 1131. El casillero 1134 está parametrizado exactamente igual. 1124 menos 1131. ¿Cuál es la diferencia? Que si sus retenciones son mayores, en este caso le genera un crédito tributario que automáticamente se visualiza en este campo, y si es que su impuesto causado es mayor que las retenciones recibidas, se incluirá la información en el casillero 1134. ¿Ok? Eso para el caso de los productores. Entonces yo tengo un casillero específico para ver mi crédito tributario. Ojo con lo que dice acá. Esto es un crédito tributario, es un casillero informativo. Es informativo porque el crédito tributario que se me genera
no está disponible para ser compensado por el impuesto a pagar de otros regímenes tributarios. Es informativo porque yo estoy manifestando la intención, o primero reflejando el hecho de que tengo un saldo a favor. Seguramente también lo voy a dejar reflejado en mi contabilidad como crédito tributario, un activo que tiene derecho a cobro a la administración tributaria, pero como les decía, porque yo realmente voy a tener una intención de recuperarlo, de solicitar su devolución al Servicio de Rentas Internas. Si no es así, yo no debería de tener, yo no debería dejar reflejado un saldo por cobrar, y peor arrastrarlo por muchos años, ¿no? Yo debería estar controlándolo, y si es que dentro de un año me queda un crédito tributario que yo ya no lo voy a recuperar, yo ya no voy a solicitar devolución, simplemente o lo mando al gasto que yo lo puedo considerar al siguiente año, o igualo que el impuesto causado sea exactamente el mismo del impuesto de las retenciones recibidas y lo declaro en cero porque no tengo la intención de recuperarlo. Es decir, dentro del mismo año ya lo ubico como parte de mis gastos de impuesto a la renta. Al momento de que yo iguale, si yo tengo un impuesto causado de 1.000, retenciones de 1.200, pero yo digo, bueno, esos 200 no los voy a recuperar, voy a dejar ambos en 1.200, entonces yo en ese momento estoy llevando mi gasto de impuesto a la renta de 1.000 a 1.200, ¿verdad? Porque lo voy a ubicar ese como impuesto, como gasto de impuesto a la renta del año, el impuesto corriente, ¿ok? Entonces, eso va a hacer que disminuyan mis utilidades porque mi gasto de impuesto a la renta es superior. Si yo tenía 5.000 antes de participación a trabajadores y sobre eso desconté $6.000, por ejemplo, perdón, $600, 5.000 menos 600, me quedan 4.600, 4.400. Y sobre eso resto el valor de impuesto a la renta que yo haya generado, ¿verdad? Que es el mismo del 1124, porque ese es mi gasto de impuesto a la renta del año. ¿Ok? Entonces, el productor va a utilizar qué casilleros. El productor va a utilizar para la liquidación de su impuesto único el 1124 y el 1131. La diferencia de los dos reflejará un saldo a favor o un crédito tributario. Perdón, un saldo a favor o un valor a pagar al Servicio de Rentas Internas. ¿Qué pasa con las asociaciones que venden localmente y que han decidido acogerse a un esquema de impuesto a la renta único por esas ventas locales? También van a colocar estas retenciones dentro del casillero 1104, perdón, 1124. Todo el valor de impuesto causado, ese 1% de sus ventas locales, si decidió acogerse al impuesto único como asociación para la venta local, ese impuesto causado lo ubicará dentro del casillero 1124. En caso de que tenga retenciones, las pondrá en el casillero 1131. Sin embargo, podría ser poco probable que tenga retenciones, ya que se considera que si es una asociación es sin fin de lucro y no va a tener, no le hacen retenciones normalmente al momento de que se adquiere esa fruta por parte de los exportadores. ¿Ok? Pero yo voy a tener que considerar eso. Si voy a cogerme a un impuesto único como asociación por las ventas locales que haga, el 1% lo declaro en el casillero 1124. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo soy un exportador? Si yo soy un exportador, hay un casillero específico que se ha aperturado para mi exportador, el casillero 1125. Pero una pregunta o un comentario muy común que he tenido en todos estos días es, lleno la información del 1125 y se me borra, no me permite registrarla. Eso es porque el casillero 1125 hace un cálculo automático y suma la información de los casilleros 1126 y 1127. ¿Por qué para el productor solamente hay un casillero y para el exportador hay dos? Bueno, porque el exportador tiene dos impuestos que puede generar, ¿ok? El impuesto por la producción propia de la fruta que exporta y el impuesto por la exportación como tal, propiamente dicha la exportación. Si nosotros revisamos nuevamente estos cuadros, si vemos esta información, yo tengo en este caso un impuesto que se me genera por la producción como exportador, un impuesto que se me puede generar por la producción. Esto es la producción propia que se exporta.
¿ok? La producción propia que se exporta, no son las retenciones que usted hace a productores. Es lo que usted mismo la produjo y usted mismo la exportó. Esa producción tiene un impuesto. Ese impuesto es un impuesto por la producción, un componente 1. Y aparte, la exportación como tal tiene su propio impuesto, el impuesto por la exportación. Entonces, usted como exportador está en la facultad o está en la posibilidad de generar dos impuestos de la renta único. Si usted es un productor que exporta, esa información la ubicará en el casillero 1127, revisamos impuesto a la renta calculado para las actividades del sector bananero, componente producción propia, ¿ok? Ese componente producción propia es aquello que usted pagó por la producción que tuvo, que la destinó a la exportación, ¿ok? Entonces, eso irá en el casillero 1127. Y en el casillero 1126 es el impuesto que usted pagó también mensualmente, pero por la parte específica de la exportación, por aquello que usted identificó su FOB, restó el costo de la fruta o el precio mínimo de sustentación, si es que era producción propia, estableció una base imponible y pagó el 3%. Ese 3% que usted lo tiene que sumar de enero a diciembre es el que usted ubicará en el casillero 1126, ¿verdad? Y el de la producción específicamente, la producción propia que se fue para exportación, eso lo ubicará en el casillero 1127, ¿ok? Entonces, usted tiene que ver esos dos casilleros. La gran mayoría de exportadoras que existen actualmente en el país, la gran mayoría son exportadores de producción de terceros. Hay una pequeña porción, hay una pequeña cantidad de exportadores que producen su propia fruta y no necesariamente es el 100%. De pronto tiene alguna relación menor y combina fruta propia y fruta de terceros. Aquellos exportadores de producción propia, ¿okay? Exportadores que su propia fruta es la que exportan, usarán el campo 1127 para la producción y por toda la exportación usarán el campo 1126. Es decir, el 100% de exportadores va a poner información en el 1126 y solamente una pequeña porción o aquellos exportadores que es producción propia la que están exportando, eso lo ubicarán en el casillero 1127 además del 1126, ¿ok? ¿Y dónde va a ir el valor pagado? Aquí sí el valor pagado mes a mes es el mismo que yo voy a poner como saldo a favor o saldo como crédito tributario. Porque yo estuve pagando mes a mes este impuesto, entonces llega a final del año y yo digo, bueno, mi impuesto causado por exportación o la suma de enero a diciembre fue de $300,000. Pero yo dónde voy a poner, si yo solamente pongo 300,000 en el 1126, me calcula el formulario que pague $300,000. ¿Dónde yo voy a poner la rebaja de eso que yo le digo a renta? A ver, momento, yo te estoy informando que mi impuesto es de 300, pero yo ya pagué esos 300. Yo esa información la voy a considerar en el casillero 1132, ¿ok? El casillero 1132, aquí ya no hay un desglose de componente de la producción y componente de la exportación. En el 1132 es todo lo que usted ya pagó como exportador. Como exportador está la exportación y la producción propia destinada a la exportación. Entonces, usted sí lo segrega o sí lo identifica en el casillero 1126 y 1127, pero todo eso que pagó de enero a diciembre es lo que usted va a sumar y a totalizar para ubicar en el casillero 1132. Ahí va a ir todo lo que usted ya pagó. Entonces informa, por un lado, el impuesto causado y por otro lado, el impuesto pagado. Esto como concepto para tratar de aterrizar a lo que los casilleros del formulario por impuesto único han dicho históricamente y lo mantienen para el año 2020, que dice retenciones en la fuente. ¿Ok? Realmente hasta el año 2020 no había la obligación de tener una retención como tal. Si yo exporto, mi cliente en el exterior no me hace una retención. Pero recordemos que en la resolución 82 del año 2020, me parece que salió en el mes de noviembre, se establecía como procedimiento que todos los exportadores, tanto por el componente de producción como por el componente de exportación, tenían que emitirse un comprobante de retención, ¿verdad?
Ahora no solamente es de declararlo, de hacer mi cálculo en una hoja de Excel o en el sistema e incluirlo en el formulario 103, en el formulario de retenciones, sino que también va a existir el comprobante de retención como tal, y ese comprobante de retención va a ser retenciones en la fuente, porque es una retención como tal, pero que yo mismo me la estoy haciendo. Jonathan, tenemos una consulta de parte de Luis. El valor de retenciones que no voy a considerar como crédito tributario y voy a enviar al gasto de impuestos, ¿es un gasto deducible? Bueno, si usted lo considera como parte de su gasto de impuesto a la renta, ya no entra en la definición de gasto deducible o no, porque no es una deducción para generar una base imponible de impuesto a la renta, ya es directamente un gasto de impuesto a la renta como tal. Entonces no podría ser algo deducible o no que su destino final es el impuesto a la renta. No sé si se entiende, pero usted no lo incluye dentro de su estado de resultado en la parte de costos y gastos que entran a una conciliación tributaria de decir qué es deducible o qué no es deducible. Simplemente pasa directamente de largo, llega a la conciliación tributaria donde va su impuesto único, ¿verdad? Y ese es su impuesto a la renta, que lo que comentaba Marlon hace un momento, el casillero 888, ahí usted va a ubicar ese gasto. Entonces, ya no importa si es deducible o no, o sea, ese análisis o esa consulta estaría de más hecha porque directamente es gasto de impuesto a la renta. O sea, no voy a aplicar una deducción de algo que ya es el impuesto a la renta como tal. Ok, entonces espero haber que se haya comprendido tal vez lo que trata de explicar Luis. Eh, Sigamos revisando. Entonces acá yo voy a incluir mi información y esto automáticamente, aquí era el casillero para los exportadores bananeros, este era el casillero que les daba problema, este 1125, me parece que acá tengo unas capturas de pantalla. Aquí, por ejemplo, hay un escenario de una exportadora que ha vendido $1.000.000 en el año, tiene un costo de fruta de $850.000 y una base imponible de $150.000, base imponible para efectos de su impuesto único que ha pagado mensualmente, ¿no? 1.000.000 menos 850 le quedan 150. El 3% de los 150, 4.500 el impuesto único pagado a lo largo de los 12 meses. Si revisamos el total de ingresos, no tiene más ingresos en este caso. El total de ingresos es de $1.000.000. El total de costos y gastos es de 850. Para el ejercicio es como que solamente haya sido fruta. Recordemos que hay gastos adicionales. Y acá usted ubica la información, ¿no? Como es un exportador, tiene costos de banano de 850, ingresos de 1.000.000. Acá se reflejan esto se llena automáticamente. Este campo 812 y 813 se completa de manera automática. Usted realmente donde lo va a desglosar es aquí, entre los casilleros 1.100 y 1.103, según el caso, si es un productor o es un exportador. ¿Ok? Y acá me daba un error. Yo ponía el impuesto pagado en el 1126, 1132, el mismo valor porque ya lo pagué. Mi impuesto causado fue de $4.500, pero el SRI hasta el día miércoles, antes de que lo actualicen nuevamente, este era el error que se presentaba, decía, no, este valor de 1125 no debería ser menor al 1% del total del casillero 1101. Ya de lo que hemos conversado, era un análisis erróneo por parte del SRI y qué mal que se les haya pasado porque ahora los exportadores tuvieron que hacer diferentes situaciones y ahora les toca volver a hacer la declaración, hacerla sustitutiva para poder presentarlo de forma correcta. Este era el mensaje de error que salía. El casillero 1125 verifique el valor correcto del impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero. Revisando, diferentes personas estuvieron indagando, estuvieron conversando, y lo que se pudo concluir, y revisándolo internamente con el Servicio de Rentas Internas, es que la parametrización del casillero estaba haciendo una validación, como les comentaba, que no sea menor al 1% del total de los ingresos sujetos a impuesto a la renta único. Errónea por cualquier lado que se lo analice, no tenía una explicación lógica esta validación y por eso es que lo corrigieron y ya ahora no se encuentra
no se encuentra esa definición. Aquí hay un análisis, por ejemplo, como yo les decía, directamente con los precios oficiales. Si yo respeto el precio oficial de cualquiera de las variedades de cajas que yo tengo, o si es que tengo exportación de orito o de morado, si yo hacía una asociación estrictamente con los precios oficiales, el mínimo de sustentación, que es el precio de compra local, y el mínimo FOB, que es el precio para la exportación, estos son los márgenes que se generaban. Este es el 3% sobre esos márgenes, y esta es la asociación entre este impuesto que se me calculó versus este margen. En ninguno de los casos jamás es el 1%. No tenía sentido no tenía sentido ese análisis que hacía el Servicio de Rentas Internas para esa parametrización. No hubo manifestaciones tan formales como tal, pero lo que sí se pudo conocer a través del clúster bananero, creo que también comentaron algo, era de que ya se hizo la modificación y de hecho es correcto. Ayer estuve revisando una declaración de impuestos a la renta y ya no hace la validación de que sea menor al 1%, porque no tenía sentido, ¿no? Y ahora todos los contribuyentes que declararon eh, mal o no declararon lo que correctamente les decía su contabilidad y su propio análisis, van a tener que hacer su sustitutivo. Es importante que ustedes las hagan ahora que el formulario ya está actualizado, para que luego no vaya a tener algún problema. Imagínese que usted se olvidó de hacer la sustitutiva, simplemente dijo ya presenté y punto, pero usted ha puesto como impuesto único en el casillero 1126, supongamos, $10,000, para el caso del ejemplo, ¿no? Puso $10,000 para que el formulario cuadre y le deje pasar la declaración. Y Rentas le dice, bueno, tú pones 10,000, pero realmente durante el año me pagaste 4,500. ¿Por qué la diferencia? ¿Ok? Entonces, para evitar esos comentarios o esa revisión de rentas, lo importante es que usted haga su sustitutiva y declare correctamente la información que inicialmente iba a declarar, que originalmente iba a declarar con un criterio correcto. Y si lo que usted hizo fue dejar aquí 4,500, pero jugó con sus ingresos de banano y aquí le puso 450,000 para que lo pagado cuadre con el ingreso y que sea el 1%, también tiene que corregirlo porque sus ingresos de banano son superiores a 450,000 dólares, ¿no? Entonces, lo importante es que la declaración, la conciliación tributaria, usted la revise, la analice, si declaró algo que no era y que ahora haga su sustitutiva y lo deje correctamente presentado. ¿Ok? Luego de esto yo tengo que llenar otra información adicional, en este caso puntual el casillero 888. Dentro del sector bananero, que es un sector que maneja un impuesto único, no tiene un impuesto a las ganancias como tal, no maneja una figura de un impuesto diferido, y si es que lo hace debe ser por la estricta porción que paga impuestos sobre las ganancias y no sobre aquello que generalmente va a ser por lo menos el 90% más de sus ingresos que pagan impuesto a la renta único. Entonces usted lo que va a hacer es que probablemente no tenga información para impuestos diferidos, pero sí tenga información del impuesto corriente, que constituye para todos los casos el impuesto corriente, que constituye el casillero 888. Constituye la suma de los impuestos causados de todos los regímenes tributarios que usted tenga aplicables dentro del ejercicio fiscal. Es decir, supongamos que usted es poco probable, no sería posible que funcione de esa manera probablemente, pero supongamos que usted tiene ingresos de microempresa, un impuesto causado por microempresa, tiene un impuesto causado por banano, tiene un impuesto causado por agropecuario y tiene un impuesto causado por enajenación de derechos representativos de capital, ¿verdad? Tiene 4 regímenes tributarios, y aparte tiene un impuesto causado por régimen general, ¿ok? Si la suma de todos esos impuestos causados que tienen un régimen distinto, yo debo de agruparlos y todo eso va a formar parte de mi impuesto a la renta corriente. Todo eso formará parte de mi casillero 882. Es decir, acá para el sector exportador bananero o productor bananero. El impuesto que usted pagó, el impuesto que usted está declarando como causado, recordemos los casilleros, el 1124 y el 1125, ¿verdad? Ese impuesto causado, usted lo va a sumar más los otros impuestos causados que tenga por regímenes tributarios distintos. Probablemente el más común que le caiga es el del régimen general,
Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, 11.25, 4.500, impuesto causado de banano, más, supongamos que por un régimen general usted pagó $3.000, usted generó $3.000 más de impuesto a la renta, no necesariamente que pagó, pero sí generó ese impuesto causado, su impuesto o su gasto de impuesto corriente del año será 4.500 más 3.000. ¿Qué información va a poner en el casillero 888? Va a poner 7.500, no solamente 4.500 o no 3.000, porque su gasto de impuesto a la renta del año es la suma de todos los impuestos causados de los diferentes regímenes tributarios que usted, por los cuales usted esté tributando durante ese ejercicio fiscal. Ahora, ¿qué pasa en el productor bananero? Como preguntaba hace un momento Luis, ¿qué pasa si yo decido que si mis retenciones eran de $500, mi impuesto causado era de 400, yo quiero poner los 500 como impuesto a la renta, entonces esos 500 son los que voy a considerar como impuesto causado para el casillero 888 más cualquier otro impuesto causado que tenga de cualquier régimen tributario distinto, ¿no? Entonces, esos son los casilleros importantes que usted debe de tener en cuenta. Volvemos a revisarlos. ¿Qué casilleros va a tener en cuenta en la parte de ingresos, costos y gastos? Del 1.100 al 1.103. 1.100 y 1.102 para productores y asociaciones que venden localmente, y 1.101 y 1.103 para exportadores. Eso para excluir en la parte de diferencias temporarias, en la parte de diferencias permanentes, para excluir los ingresos, costos y gastos que ya los está considerando para el tema de banano, ¿ok? Y en la parte del impuesto único, ¿qué casilleros son los que va a tener en cuenta? Desde el casillero 1124, que es justamente la primera sección, tanto para las deducciones de las diferencias permanentes como para la liquidación del impuesto único, justo al inicio va banano primerito, luego va agropecuario y luego derechos representativos de capital. Entonces, esa información. Productor bananero, ¿qué casillero va a tener en cuenta? 1124. Exportador bananero, ¿qué información va a tener en cuenta? 1126, 1127. El 1125 se llena automáticamente del cálculo de la suma de estos dos casilleros, 1126, 1127. ¿Dónde yo voy a poner las retenciones que he recibido siendo productor? Casillero 1131. ¿Dónde yo voy a poner aquello que ya pagué durante el año? Casillero 1132. ¿Ok? ¿Tengo derecho a crédito tributario siendo productor? Sí, pero solamente lo puede recuperar vía reclamo. No hay ninguna manera más que usted pueda aprovechar ese crédito tributario. No es que acá tengo un saldo a favor y en el otro lado tengo un saldo a pagar a rentas, los compenso. No, usted primero paga por un lado y luego reclama si es que hace su trámite de reclamo por un pago en exceso que hizo durante el año, un pago indebido. ¿Ok? Y casillero 1134 le va a liquidar o le va a reflejar el valor que debe de pagarle al SRI luego de haber hecho su propio análisis del impuesto único, ¿no? Impuesto causado 2.000, retenciones recibidas 1.800. En el 1134 se reflejará el valor a pagar de $200 para este caso, ¿ok? Entonces, es importante que usted revise y que usted tenga en cuenta esos casilleros para que no tenga que pagar doble impuesto a la renta por no hacer una adecuada exclusión o segregación, ¿verdad? Ya estamos viendo específicamente los casilleros. Si ustedes tienen alguna duda de la segregación, creo que ya lo hemos visto en alguno de los live, los pueden revisar dentro de las páginas de tributarios, para hacer la segregación como tal. Acá estamos analizando qué casilleros voy a considerar luego de haber hecho el análisis de la segregación, ¿ok? Usted en el impuesto a la renta solamente solo tiene que pagar por aquello que es régimen general. Todos los regímenes distintos ya han pagado o tienen un casillero específico para el caso de los impuestos únicos, agropecuario, banano y derechos representativos de capital. Tienen casilleros específicos, en algunos casos informativos, en otros que sí generan impuesto a pagar, ¿verdad? Pero en la conciliación tributaria como tal, lo que debe de quedar reflejado son los ingresos de otros regímenes tributarios, en este caso el régimen general que le genera un impuesto a la renta. Si su 100% de ingresos es solo banano y le está generando un impuesto a pagar, seguramente tiene que analizar nuevamente sus casilleros que está considerando para que no le hagan tener un doble pago. ¿Ok?
Tenemos una consulta de Yoameli. ¿Qué sucede en el caso de una persona natural no obligada a llevar contabilidad que compra y vende fruta a una exportadora y éste le retiene como productor? ¿Debe liquidar impuesto a la renta como productor a pesar de ser intermediario? Ok, lo que va a pasar en ese caso, el impuesto a la renta único eh, para los productores de bananos es exclusivamente para el productor como tal. Aquí hay un tema un poco más a fondo. Por ejemplo, si usted es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, seguramente ni siquiera es agente de retención, pero usted hace una compra a un productor bananero, ¿verdad? Usted, si revisa el artículo 92, numeral 2, creo que literal M en el reglamento, dice las obligaciones del agente de retención o quién es un agente de retención. Y dentro del numeral 2 menciona retención de impuesto a la renta. El numeral 2 dice, aquellos que no sean agentes de retención o contribuyentes especiales harán la retención, obligatoriamente, harán la retención en unos casos puntuales que establece de literal A a literal M. El literal M específicamente le menciona compra de banano a productores, compra de banano y otras musáceas a productores, ¿verdad? Entonces usted, aunque no sea obligado a llevar contabilidad, aunque no sea un agente de retención, si usted le compra al productor directamente la fruta, usted tiene la obligación de hacer la retención del impuesto a la renta en ese momento. ¿Por qué? Porque esa compra de fruta usted la va a tener que considerar como parte de sus costos deducibles o va a ser parte de sus costos deducibles para la liquidación de su impuesto a la renta de un régimen general, en este caso persona natural, con la tabla de personas naturales, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos una parte. Entonces, usted cuando compre la fruta al productor, no importa la categoría de persona o de contribuyente que usted sea, sí o sí tiene que hacerle la retención siempre a los productores. Al momento de que le hace la compra, le retiene. Cuando usted le vende al exportador, el exportador por cualquier criterio le puede decir, bueno, yo te retengo el 1% en base al casillero 312A, que es el correcto para la retención a no productores. Usted es un no productor, el casillero correcto es 300, o el código correcto es 312A, bienes de origen agrícola, ¿verdad? Y usted no es un productor de banano. Base legal de eso, resolución del año 2014 de las retenciones, si no me equivoco es la 787, donde menciona que la compra no productores estarán sujetas a una retención del 1%. ¿Ok? Si la exportadora le hace una retención superior, porque el impuesto único va a ser superior a ese 1%, el impuesto único como productores, o la base de retenciones para productores, va a ser superior, seguramente es por curarse tal vez por lo sano. Prefiere hacer una retención superior que arriesgarse a hacer una del 1 y usted tal vez puede que sí, puede que no, no tiene claro si este es un productor o no es un productor, entonces prefiere hacer una retención más alta. En todo caso, indistintamente el criterio con el que retuvo esa exportadora, todas esas retenciones recibidas para usted es crédito tributario, ¿verdad? Para su liquidación del impuesto a la renta. Entonces, usted, persona natural, no productor, compra fruta, debe de retener al productor. Vende localmente, recibe una retención que es crédito tributario. Ingresos totales en el año menos sus costos deducibles, si usted no hizo la retención, es gasto no deducible, ¿verdad? Sus ingresos totales menos los costos deducibles le van a hacer pagar impuesto a la renta de régimen general. Y ese impuesto que se le genere, ese impuesto que se quede como impuesto causado, le resta las retenciones que ha recibido a lo largo del año por esta venta local como intermediario que ha tenido. No sé si lo vimos un poco rápido, pero no sé si se comprendió la figura, pero ese es el correcto tratamiento para ese tipo de contribuyentes. Y de esos contribuyentes hay varios, y hay muchos que por desconocimiento, desde que se modificó el reglamento y las reglas de juego para los agentes de retención o no, dejaron de hacer retenciones o nunca han hecho retenciones porque simplemente eran personas no obligadas a llevar contabilidad. ¿Ok? Pero lo correcto, base legal, artículo 92, numeral 2, literal M del reglamento, dice que toda persona que le compra, que usted no sea un agente de retención, que le compra a productores de banano y otras musáceas,
tiene que sí o sí hacer la retención del impuesto a la renta. No tenemos más consultas. Ok, de acuerdo. Yo creo que por ahí estamos. Si necesitan o si requieren alguna información adicional, con Marlon o conmigo lo podrían hacer tal vez de forma directa. Con Marlon lo podrían canalizar para revisar tal vez más a fondo alguna información puntual que se necesite, ¿no? Jonathan, muchísimas gracias por esta explicación que les has dado al grupo que maneja las empresas del sector bananero. Esperamos verte en otra ocasión compartiendo nuevos temas, ¿sí? Muchas gracias a ti, Marlon, por la invitación nuevamente. Siempre un gusto compartir, en este caso, con los productores y con los exportadores bananeros. Veo que se han mantenido a lo largo de la charla las personas. Ha sido para estas personas interesante para la aplicación, para la correcta aplicación de su declaración de impuesto a la renta. Sí, no se olviden de darle like al presente video y luego de luego de terminado se va a publicar en Tributarios Ecuador por Marlon Yucha en YouTube. De esa forma también ustedes pueden revisar las veces que sean necesarias alguna inquietud, ¿sí? Y también ahí se adjunta el teléfono de Jonathan para cualquier duda que tengan, ¿sí? Bendiciones, nos vemos pronto. Buenas noches.